¿Cuál es el propósito de la vida? Es una de las preguntas que frecuentemente me hacen en terapia. Y hoy, en Pregúntale a Lucía, vamos a hablar ampliamente de este tema. Me traje hoy a un experto que para mí es un maestro en la espiritualidad y en la conexión con Dios. Isaac Madera, gracias por estar aquí con nosotros hoy en este podcast, el primero del año. El primero del año. Bueno, gracias por invitarme, Lucía. Mi nombre es Isaac Madera. Ahorita tenemos una comunidad de cristiana, una iglesia, y por la gracia del Señor, pues estoy como líder administrando esa obra que el Señor puso en mis manos. Sí, Isaac lo conozco porque es nuestro pastor, es el pastor que guía las ovejas descarriadas. Y hoy yo quiero poner sobre la mesa y empezar como siempre con una buena historia. Y quiero traer la historia de Viktor Frankl, ¿verdad? En su libro El hombre en búsqueda de sentido. Como él, pues palabras más, palabras menos, relata cómo en determinado momento, dice, yo estaba en mi casa cenando tranquilamente cuando de pronto llegan y me dicen, te tienes que ir de tu casa, te están llamando para reclutarte por mandato del Führer, así que toma tus cosas y haz una maleta y toma las cosas valiosas que quieras y vete, ¿no? Y empieza a agarrar su maleta, se va, lo llevan en un camino, va a llegar al tren y le dicen, ¿sabes qué? Pues la maleta ya no se puede ir, así que solamente puedes tomar 3 cosas de valor y pues súbete al tren y que te vamos a llevar a cierto lugar, ¿no? Dice, llegamos después de días de ir parados, hacinados, parados todos en los trenes, al lugar donde llegaron le dijeron, ya no puedes tener ni siquiera esas 3 cosas de valor, quítatelas y quítate tu ropa. Y dice, lo metieron, le quitaron todo el vello de su cuerpo, totalmente lo dejaron sin vello en su cuerpo. Dice, y lo dejaron en la intemperie, ¿no? Dice, literalmente le quitaron todo. Y dice, lo único que no tuvieron nunca la injerencia de tocar fue mi mente y la idea que yo tenía de sobrevivir de esa circunstancia. Y a lo largo de su libro te va relatando de todas las cosas que él tuvo que pasar. Esto fue en la Segunda Guerra Mundial, que a él le toca ser prisionero de los nazis. Y él platica cómo va conociendo en estos campos de concentración distintas historias de personas que decía él que había una malla electrificada y en determinados días y a determinado momento había uno que corría y se electrocutaba, ¿verdad? O sea, se suicidaba. Entonces decía, era un impulso también, ¿verdad? Por ya acabar con ese sufrimiento. Sin embargo, había otros que tenían una esperanza de vida. Y entonces ellos se ponían y decían, un día yo voy a volver a estar con mi familia, un día voy a regresar a mi casa, voy a encontrarme con tal o cual, y tenían esta esperanza o este propósito. Pero entonces resulta que se acaba la guerra, son libres y regresan a sus ciudades. Entonces esta persona que su motivación había sido ver a su familia, regresar a su casa, volver a la normalidad que vivía, encuentra que toda su familia ha muerto, que su casa ya no existe por los bombardeos, que la ciudad está en total caos y deconstrucción. Y entonces dice, ¿cómo encontrar un propósito de vida en esas circunstancias, ¿no? Entonces, Viktor Frankl te platica ahí un método que él desarrolla terapéutico que se llama la logoterapia. Y él encuentra la forma de, a través de la palabra, ir marcando un propósito de vida. Entonces, los últimos 2 mensajes que has compartido tienen que ver con eso, con el propósito de vida. Cuéntanos tú, inspirados en esta historia de Viktor Frankl, y la iremos desarrollando, ¿verdad? A lo largo de esta charla que vamos a tener hoy.
Cuéntanos tú. Bueno, yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en esas situaciones de acuerdo a lo que hemos vivido o la experiencia que tenemos. Llega un momento de nuestras vidas que, que creemos que no tenemos una esperanza en algo. Y bueno, yo como pastor te tengo que decir que la esperanza para esto, pues para mí ha sido el Señor Jesucristo. Y creo que muchas de las personas o personas que están en busca de esa esperanza, yo les podría decir que es Jesucristo, como yo algún día lo encontré, porque también me sentí así perdido, o me sentí lleno de aflicciones, queriendo hacer esto, queriendo hacer el otro. Entonces, para mí, uno de los factores o más importantes de la vida, de acuerdo a lo que yo he vivido y a lo que estoy haciendo, para mí Jesús es esa esperanza. Sí, y entendemos el punto, ¿verdad? Pero a veces puede sonar un poco poético, ¿verdad? Jesús es la esperanza, Jesús es el propósito. Bueno, ¿qué es Jesús? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo materializo? ¿Cómo lo vivo? Ahí es donde construimos el propósito. Obviamente, Víctor Frank era un hombre de fe también y él creía en Dios de la misma manera, ¿no? Yo creo que en el mundo las personas inteligentes tienen esta fe de creer que hay algo, ¿no? Sí. Que los puede, mayor que ellos y que en general quiere lo bueno para nosotros, porque él te platica en el libro también de esta resiliencia que a veces tenemos. Ahora, volviendo al punto que es el propósito, cómo encontrar ese propósito, cómo conectar con esta parte, sí, de la espiritualidad, conectando con esto superior que ahorita lo vamos a desglosar más, pero cómo empezar a enfocar desde el punto de preguntarme, ¿necesito un propósito en la vida? ¿Habrá que tener un propósito en la vida? Bueno, en este libro, Víctor Frank nos dice, el hecho de que estas personas tenían una esperanza, como tú decías ahorita, la esperanza está en Jesús. ¿Qué significa ahorita? Pues lo desglosamos. Ellos necesitaban esa esperanza para tener un propósito que era la familia. Pero ¿qué pasa cuando se desmorona ese propósito? Okay. Bueno, debemos de entender que muchas de las veces así estamos en la vida, no encontramos el propósito. Pero ¿qué puede ser el propósito? Bueno, puede ser diferentes factores, ¿verdad? Puedes buscar un propósito en tu vida, a tu familia, tus hijos, no sé, buscar ese propósito para que te lleve y te guíe a lo que realmente es tu propósito en tu vida, en la vida tuya, por lo cual fuiste creado en esta tierra. Pero sí debemos de buscar esa esperanza, la esperanza de él, de este autor que tú me dices, pues era estar con su familia, estar con esto. Y cuando llega que no está esa familia que ya murió, bueno, pues, o sea, ¿cuál era? ¿Cómo busco ese propósito? Entonces, debemos de entender que todos debemos tener un propósito por lo cual debemos a buscar o guiarnos. Entonces, como te digo, para mí ha sido el propósito pues ha sido el Señor. Entonces, sé que muchos andan buscando otro tipo de cosas, pero que realmente yo te lo digo como persona, como a mi edad, yo también anduve buscando muchas cosas y muchas cosas se van a otra, al materialismo, al esto, al tener esto, tener lo otro, pero te vas dando cuenta en la vida que no llena tus vacíos. Entonces necesitamos una esperanza real que llene esos vacíos. Para mí, como te digo, Lucía, es conocer el verdadero propósito por el cual tú estás en esta tierra. Y si vamos a citar, ¿verdad?, a nuestro Maestro Jesús, pues él nos hablaba de dos grandes proyectos, ¿verdad?, únicos, y él decía, pues ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Así es. Y que desde ahí
va desprendiéndose el propósito que vamos marcando. Y a veces pensamos que el propósito tiene que ver con hacer cosas muy grandes o con dejar cosas, porque hay como un sesgo en esta parte de decir, mi propósito es el Señor. ¿Qué significa que el propósito sea el Señor? Tiene que ver incluso con las pequeñas acciones, ¿no? Con el decir, el propósito de mi vida es honrar o tener ciertos valores, conducirme de ciertas formas. ¿Y cuál será el propósito mayor? Por ejemplo, yo voy a poner este ejemplo que a lo mejor no, a ver qué tal. Si quieres comentar, abres el micrófono. Pero yo recuerdo que en aquel tiempo cuando Teto quería hacer la X, el centro de la X, pues que hoy es emblemática de Juárez y que hoy es símbolo de llaveros, de postales, de fotografías, de encuentros, de ferias, de todo es la X. Y dices, bueno, es un buen propósito, si es que ese era el propósito, ¿no? Deja una huella y deja un emblema y deja un lugar donde se concentran, ¿no? ¿Cómo es que ese es un propósito? ¿Cómo sería ese propósito alineado a esta frase de mi propósito es el Señor? ¿Sí me explicó? Bueno. ¿Cómo materializar esto? ¿O cómo encontraríamos ese vínculo? Mira, yo te puedo decir por lo que yo he vivido, por ejemplo, yo siempre también acabé una carrera, trabajé en empresas, maquilas, y siempre fue liderear de maquilas, de gente y esto. Entonces, cuando un momento de mi vida yo ya no sentí, dije, pues, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? El propósito. ¿O cuál es el sentido de la vida? Yo lo dije una vez y se lo comenté a un amigo, le dije, pero ¿para qué estoy aquí? O sea, es tener casa, tener esposa, tener hijos, trabajar, una vida rutinaria. Yo me sentí vacío. Entonces, pero cuando el Señor me llama a buscarle, a trabajar con Él, el Señor, yo le hallé propósito y en eso yo entendí por qué el Señor o por qué duré tanto tiempo en las empresas trabajando con gente. Ese fue el propósito. El propósito es este punto en el que estoy ahorita, hace 4 años. Ahora entiendo por qué yo acabé una carrera que no tuvo nada que ver con lo que hice en las empresas, pero fue liderear, fue guiar a la gente, fue esto y el otro. Entonces, yo en ese sentido, yo hallé propósito y junté las dos y ahorita te puedo decir que estoy en mi propósito, en el propósito del Señor. No a todos les es llamado para predicar o para guiar una iglesia. Tú tienes tu propósito en esta tierra, tú conoces del Señor. Entonces, tú tienes un propósito, pero que va guiado con tu carrera. ¿Sí me explico? Sí, de hecho, pues es la idea, ¿verdad? Que quien nos escuche sepa, tú tienes un propósito que va guiado, pues, con tu expertise puede ser, con tus pasiones, con lo que te gusta, con tu personalidad incluso y con tu fe. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando no entiendo ese propósito? O voy a encontrar el propósito, como nuestro querido profeta Jonás, ¿verdad? Sí. Que dijo, a ver, su propósito era salvar Nínive. Versión Lucia Barrios, busque la versión Reina Valera, ya sabe, ¿no? Sí, que usted vaya a salvar Nínive. Y el otro, no, hombre, a mí me caen bien gordos. No, a mí no se me olvida lo que me hicieron, ¿verdad? Y se va para otro lado, se lo traga un pez, una ballena, se lo lleva y lo escupe en Nínive. Todavía va y predica porque dice, bueno, pues ya me trajiste. Y Dios así como que, y ya está pagado, baby, tienes que cumplir, ¿no? Y el otro va y cumple. Y todavía va y dice, claro que este propósito, que es mi propósito, salvar Nínive, dice, claro que este propósito no se va a cumplir porque no quiero este propósito en mi vida, ¿no? Y ándale que Dios dice,
este propósito es el que se va a cumplir, ¿no? Así ¿Cómo es. está esta contrariedad a veces? Bueno, ahí debemos de entender, pues como Jonás sabemos muchos. Estamos, yo creo, el 80-90% de la gente en estos lugares. Y yo también así era. Yo no entendía cuál era mi propósito. Y también, pues, quería hacer mi santa voluntad. Quería irme por allá. Y así como Jonás, el Señor me habló, me cerró puertas para yo llegar a ese propósito. ¿Por qué muchos no encontramos el propósito? Pues por cabezones. Porque no entendemos. Nos habla de una y otra manera el Señor. Y no solamente te habla en la palabra, te puede hablar en sueños, te puede hablar en una visión, te puede hablar incluso con alguien, con un amigo, con un conocido, que tú estás esperando una respuesta y te la dicen y como que dices, no, eso no es. Entonces, debemos de entender que yo creo que todos nosotros andamos como Jonás en algún momento de nuestras vidas. Pero es el Señor, y eso es lo maravilloso del Señor, del Espíritu Santo, que Él tarde o temprano va a tocar a la puerta y va a decir, este es tu propósito. Esto es para lo que tú fuiste llamado. Entonces, ¿por qué a veces unos duran tanto y otros duran poquito? Bueno, porque a veces nos desbalagamos, ¿no? Y somos las ovejas negras, ¿no? Te digo, yo fui como a los 42 años, yo entendí esto desde niño, fui cristiano, me alejé completamente y me fui así como Jonás y yo no quería, yo odiaba a los cristianos. ¿Por qué? Por muchas razones. Los odiaba, entonces yo dije, no, jamás voy a hacer esto. Y como yo se los he dicho a ustedes, yo no quería ser pastor. ¿Por qué? Porque no, yo no quiero, yo no quiero ser eso. O sea, yo dije, yo muero en la maquila. Pero bueno, el Señor te llama, como a ti también te llama. Okay. Hola. Sí, por supuesto. Fíjate que estaba pensando también en esta parte donde a veces nos confundimos en lo que puede ser el propósito de nuestra vida. Y yo hace poco platicaba yo con un empresario millonario y yo le decía, ¿y tú cuál crees que es el propósito de tu vida? Y él me empezó a decir acá, me empezó a tirar un buen rollo de su empresa, ¿verdad? Mi propósito es tal. Entonces yo le dije, yo hablaba así en cortito, como el de papá, esposo, ¿no? O sea, a ver, el propósito de tu vida también es el impacto que das así en cortito. Jesús decía, ¿verdad? Jerusalén, Samaria y toda Judea, ¿verdad? O sea, vámonos desde el propósito que a lo mejor es el que más podemos descuidar a veces por la cotidianidad o la rapidez de la vida que tenemos, que es el amar al prójimo, a estos que nos rodean, ¿no? El convertirte en un buen papá, el convertirte en un buen hermano, un buen hijo, un buen amigo, un buen compañero de trabajo, el transformar de esta manera en cortito el propósito. Yo siempre digo, ay, a veces el propósito era sonreír, ¿verdad? Pero un día vi a un asesino en serie que le preguntaron, ¿cómo escogiste a tu víctima? Y dijo, me sonrió. Entonces, caray. Ya no hay que sonreír. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Pero ¿cuál es el propósito? Entonces, en ese sentido, en cortito, ¿verdad? En no llevármelo a lo mejor como tú que dices, bueno, yo tenía un llamado para pastorear, para predicar, o sea, digo, es un llamado mayor, pero ¿qué tal de aquel que dice, no, pues yo aquí estoy en mi casa viendo la tele, yo no voy a dejar mi vida para ir a predicar o para ir a hacer tal o cual cosa? No, o sea, no tienes que cambiar tu vida para tener un propósito, pero puedes marcarte propósitos consentidos inteligentemente. Yo escogí este tema aprovechando el año nuevo y que siempre tenemos propósitos nuevos y nos comemos las 12 uvas, pero si hacemos propósitos inteligentemente, entonces podremos conducir a nuestro cerebro y programarlo realmente hacia lo que queremos construir o lo que queremos proyectar. Entonces, ¿cómo poder o ir marcando, verdad? Yo hace poco estaba hablando con una mamá y le decía, me platicaba ella su punto de vista, entonces yo le dije, no, estás equivocada. Incluso las escrituras dicen
que los padres deben atesorar para los hijos, no al revés. Incluso decía, padres, no incites a ir a tu hijo, o sea. Y en este sentido, no porque tú seas la mamá y te quedes allá con Moisés en que tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen, pues tendremos que escuchar también a Pablo, ¿no? Sí. Y aparte que pues ella te honra, la neta. Así que ella pues también es eximida de Moisés porque la señora me sacó ahí la Biblia, ¿verdad? Versión Lucía Barrios, siempre digo. Ok. ¿Cómo ves? No, pues mira, pues bueno, yo me fui con el llamado, pero sí, como tú dices, el propósito, pues puede ser sencillo, simple, ¿verdad? El propósito en esta vida, pues ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, entonces, o una buena madre o lo que sea, ¿verdad? Pero debemos de entender que el propósito siempre va a ser alineado, creo yo, a algo de las cosas del Señor. Aunque muchos no crean o no hagan caso omiso a ese tipo de cosas, yo te lo puedo decir porque yo así estuve, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos propósitos cortos, que podamos ir realmente a hacerlos. Por ejemplo, ahorita que empezamos el año, ahorita ya me metí al gimnasio. Dije, y luego ya para febrero lo voy a dejar. No sé. Sí, en Es que general así pasa. es, se llaman impulsos cortos. Sí. Por eso cuando marcamos un propósito, nos marcamos una meta más larga. Y entonces vamos dirigiéndonos hacia cumplirla si nos enfocamos en ese propósito. Y yo reconozco que cuando tú vas entendiendo el por qué, el para qué, la fe en Dios, en este caso, que te tengo a ti de invitado, es la que mueve ese propósito, ¿no? Exacto. Porque entonces yo le decía a esta señora, la misma Biblia te dice, pues tienes la vida y la muerte, ¿verdad? Y cuando te dice, escoge la vida, te da la pista, hey, escoge la vida, porque la muerte te va a ir muy mal. Entonces, ¿tú por qué mal dices a tu hija, escogiendo la muerte, cuando debes bendecir a tu hija, construyendo la vida? Porque el propósito de vida se construye a través de las palabras. Así es. Bueno, eso es cierto. Tenemos que ser por ejemplo, yo te puedo decir de mi hija, de mis hijos, pues nosotros como padres necesitamos hablarles con amor, con cariño, y aquí está ella escuchándome, híjole, a ver si no la riego, ¿no? Entonces, ella ha visto un cambio en mi vida, en el aspecto de que antes cómo era y cuando viene el Señor y cambia ese propósito, cambia totalmente. Entonces debemos de entender que los propósitos cortos, como te digo ahorita que me metí al gimnasio y digo voy a empezar el gimnasio y luego al segundo mes pues ya lo dejo. Es igual en todo. Debemos disciplinarnos para enfocarnos en lo que queremos hacer o las metas que queremos hacer en este año entrante que está, por ejemplo, comer más sano, ser más saludable, hacer ejercicio, buscar más de Dios, leer más la palabra de Dios. Y a veces el desánimo o las emociones no te dejan. Entonces por eso entra la disciplina, para enfocarnos y cumplir esos propósitos del nuevo año. Claro, y insisto que la fe es una herramienta muy buena para enfocarte. Como decía David, ¿no? Meditando en tu palabra, es decir, meditando en esa fe con propósito que me lleva a cumplir esos propósitos, ¿no? Porque el programarte a través de la fe en Dios, porque hoy es ese tema, la fe en Dios tiene que ver con el poder de lograr hacer las cosas, ¿no? Porque tenemos
un Dios que es poderoso. Amén. Y dice, va delante de ti abriendo camino. Entonces, cuando tú tomas esa palabra de fe y encuentras el propósito, que más allá de cualquier impacto que pueda tener, debe tener la primicia de amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, Sí, entonces puedes conseguirlo porque tienes el poder de ese Dios, esa fe. ¿Sí me explico? sí. Entonces, es difícil para alguien que nunca ha escuchado de Dios, para un agnóstico, para un ¿cómo se llama? Ateo, para una persona que nunca haya escuchado esto decir, ¿cómo poder? ¿Cómo Dios? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? ¿Cómo explicar o cómo llevar a esta manera, más allá del poema, ¿verdad? Del poema de Jesús, que venga y cambie tu vida, ¿no? O sea, de manera práctica, quien nos está escuchando, ¿cómo poder encontrar y conectar con esa fe y con ese poder? Bueno, yo creo que para conectar con ese poder y esa fe a través de uno para otra persona es con amor. Es con amor independientemente de cómo sea la persona. Y es que muchas de las veces como ministros o como pastores no entendemos eso. No entendemos que todo lo tenemos que hacer con amor, sea quien sea. Porque alguna vez tú o yo estuvimos como ellos. No de cierta manera, no, a lo mejor no vicioso, drogadicto, pero estuvimos perdidos. Entonces, tenemos que atraer a esa gente para que encuentre el propósito que el Señor lo creó. Y es con amor. Es ese amor que Dios da a través de uno, por la obediencia. El amor incondicional, ¿no? Sí. Ese amor que Amor ágape. que va, sí, y que a veces el propósito, fíjate, qué interesante, porque es interesante, y siempre digo que nuestro mayor ejemplo de vida es Jesús, y pensar que él, dice, él venía y él conocía su propósito, que era morir, ¿verdad? Pero aunque a veces tu propósito es morir a ciertas cosas, tienes que reconocer que el verdadero propósito es resucitar al tercer día, ¿no? Mm. Traer vida y vida eterna, ¿no? O vida en abundancia. Hablando de aquí, no nos vamos a ir a la eternidad, ¿verdad? Hablando de aquí, vida en abundancia. Dice, yo te vengo a dar vida en abundancia. Entonces, ¿qué significa vida en abundancia? Bueno, yo lo veo así y el propósito, y ahorita ya vamos a ir entrando más en la materia de lo que es tu expertise como pastor, pero el propósito es que yo veo en mis procesos terapéuticos, siempre tenemos cierta mejoría. Es mi expertise y es mi propósito con el paciente. Sin embargo, he encontrado que cuando el paciente tiene una fe y tiene este propósito a veces del amor, como tú lo dices ahorita, que ese amor ágape, ese amor que dice Pablo era tan grande que no me puedo salir de él. Cuando tenemos un propósito diferente, una fe en ese sentido, vas encontrando cierto equilibrio en la vida. Y que el equilibrio al final te puede dar claridad sobre cuál es el propósito. Hay veces que estamos en situaciones de violencia, en situaciones de escasez, en situaciones difíciles. ¿Cómo encontrar un propósito ahí y cómo tener fe ahí? Y yo siempre me digo a mí misma, a ver, Lucía, si tu fe va a ser cuando están las cosas bonitas, ¿verdad? Y cuando todo funciona padre y que el propósito va fluyendo, pues qué chido. Pero se requiere que la fe esté cuando no ves las cosas. Se requiere que esté cuando no está materializado, cuando parece que está atorado, cuando no avanza, cuando ahí es donde tengo que cerrar los ojos y decir, es que esto ya está hecho, ¿no? Así es. Muchas de las veces, lo que tú acabas de decir, cuando nos va bien es fácil. Realmente es fácil. Es fácil. Pero cuando nos va mal
o cuando todo se nos está cerrando, se nos está volteando al revés, ahí es cuando debemos de estar más arraigados en la fe con el Señor y estar firmes, porque el Señor pues nos prueba también. Te lo puedo decir por experiencia, a mí me probó el Señor. Yo cuando recién me convertí, a mí me probó de una manera con las finanzas. Entonces, al grado caso que yo ya dije, no, pues me iba mejor como antes de que fuera cristiano. Así, y ahí estaba mi esposa de testigo y decía, no, ni para qué. Pero después lo vas entendiendo, ¿eh? Porque él lo que le interesa es pulir tu carácter. Eso es pulir tu carácter para que puedas lograr tu propósito. Ya no vamos a hablar tu propósito de vida, ya de perdida el año este año 2025, sí. Y de ahí partimos, para ¿no? que te bajes 10 kilitos este año. Exactamente, entonces de esa manera obra el Señor. Claro. Entonces yo creo que todos como creyentes, como evangélicos, hemos pasado y vamos a seguir pasando. Pero cuando tú logras entender que a pesar de las dificultades, los problemas, las circunstancias, tormentas, lo que te pase, tú sigues firme con el Señor, yo creo que ya brincaste a otro lado. O sea, por ejemplo, si a mí me llega a pasar algo que se me venga a la mente, que si me pasara esto, ya te olvidaba. Ya te olvidabas, Señor, ya no quiero nada contigo. Yo ya me chipié. De que pase lo que pase, yo sigo firme. Y es que está interesante esta parte de qué significa seguir firmes. A veces lo vemos mucho como los sacerdotes del tabernáculo y no, o sea, a veces ser firme es vivir en honestidad, en integridad, en generosidad, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano estamos hechos para el equilibrio, diseñados para el equilibrio. Somos generosos. De un lado está el ser tacaño y del otro lado está el despilfarrar, ¿no? Entonces, el equilibrio es la generosidad, el valor. Entonces, cuando vamos viviendo, que es una parte hermosa de esta parte de la fe, que es el construir en valores, el construir en esta honestidad, en estos principios que nos pueden llevar a impactos que perduren por generaciones, ¿no? De generación a generación. Por ejemplo, esta parte de ¿qué pasaría si tu propósito es hacer hijos de bien? Yo recuerdo cuando me iba a casar, allá en aquellos tiempos, era mi pastor, Chris Richards, que le mandó un fuerte abrazo. Claro que ni nos escucha, obviamente. Pero yo me acuerdo que él cuando me dijo, pues si te quieres casar, también es un buen propósito de vida. Me dijo, tú no sabes de quién vas a ser mamá. Tú no sabes quiénes van a ser tus hijos, ¿no? Y me gustó el propósito. Hace poco estaba yo pensando eso y dije, ¿por qué me tardé tanto en hacer tanto en mi profesión, ¿no? Y dije, bueno, es que estaba criando hijos, porque también fue un propósito que me puse en algún momento, como decía yo ahorita. A lo mejor tendrás que morir a ciertas cosas, pero reconociendo que vas a resucitar en otras formas, ¿no? Por ejemplo, ahora mis hijos, verlos jóvenes de bien, con principios equilibrados, etcétera, dices, bueno, vale la pena, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Cuál es el propósito? Y ahora el propósito cambia. Yo también me acuerdo de aquel tiempo que Chris me dijo, mira, ellos van a crecer y entonces tú vas a poder seguir, vas a seguir haciendo lo que quieras, ¿no? Entonces, así ha sido, la verdad. Y ha sido bonito tener esta fe y construir el propósito a través de esto, que esto sería ser el llamado, construir el bien, el construir una buena comunidad, el llevarte con valores. Sin embargo, también está esta otra parte que es la parte espiritual, la parte que también tendremos que revisar y aprender, no digamos a combatir, porque no se trata de una guerra, ¿verdad? Yo siempre, ya saben que siempre defiendo al diablo, ¿verdad? Porque le echamos la culpa de todo. Yo digo, el diablo que, ¿verdad? No precisamente el combatir al diablo
o al pecado, sino reconociendo que el diablo y el pecado es esta sombra de la que nos habla Carl Jung, ¿no? Esta parte que es la que nos avergüenza, la que no nos gusta, la que escondemos y la que nos obstaculiza para llegar a ese propósito, ¿no? Que tú lo decías ahorita. A veces cuando dices, es que antes andaba así, yo antes, igual no eras acá un drogadicto tirado en la calle, ¿verdad? Pero andas perdido en otras cosas que la verdad son banales, diría Salomón, ¿no? Y que no te llevan a un verdadero propósito. Sin embargo, cuando ya te quieres equilibrar a través de la fe en Dios, a través de la iglesia y la comunidad, y que entra también esta parte espiritual, ¿cómo podremos o cómo podrías tú guiarnos para poder conectar con esta parte que también es importante a la hora de construir nuestro propósito? Bueno, cuando vamos a poner este ejemplo, cuando tú llegas a la iglesia, ¿cuál es el propósito del pastor para guiar a las ovejas? Es hablar la palabra, decir la verdad, hablar la verdad, que es la palabra. Entonces, todos venimos o vamos o llegamos con algo feo, porque todos tenemos algo, o tenemos el hombre viejo en nuestro interior. Entonces, que ahí está, y ahí está. Pero cuando tú entras a la fe y entras a la palabra del Señor, y cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, haz de cuenta que Él apaga. Yo lo veo así, Él opaca al viejo hombre, porque a veces quiere salir. No te digo yo, a veces el mío también quiere salir, porque también yo puedo ser feo, pero el Espíritu Santo es el que viene a controlar todo eso. ¿Y cómo los guiamos? Pues con amor. Con amor tú vas a la iglesia. ¿Qué es lo que sientes tú ahí? ¿Qué sientes? La presencia del Señor. Y nadie te está acusando de que tú haces esto malo, o que no hagas esto. No. Porque el que cambia es el Señor, el Espíritu Santo, el que transforma. Todos estamos en un proceso de transformación que va a durar hasta que venga el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a veces, como dice la palabra, no dejando de congregarnos, disciplinarlos en leer la palabra. No te digo un capítulo, un versículo, y lo traigas en tu mente y lo reflexiones en tu vida, y también cambiar nuestras cosas, nuestras malas formas de vivir, los malos hábitos. Por ejemplo, antes te gusta andar con un carro con placas rojas, por así decirlo. El Señor va transformando tu vida y dices tú, no, eso está mal. Eso como que, bueno, usé ese ejemplo, ¿verdad? Puede ser otro ejemplo. Entonces ya vas cambiando y dices tú, no, tengo que buscar la manera de andar recto, vivir en integridad, ser honesto. Yo ya no le puedo dar mordida. Una persona con la fe, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo, no puede hacer las cosas ya mal. Que las hacemos a veces, pasan. Pero por ejemplo, en ese caso, yo no le puedo dar un mal ejemplo a mi hija si me para un policía por X o por Y. Ahí le da un moche. No podemos. Porque lo que ellos ven o lo que la sociedad ve es nuestro ejemplo. Es lo que nosotros, ellos no nos conocen tal vez, pero sí ven algo que hiciste mal. Entonces son los ejemplos. Sí, y se me fue la idea. Traía bueno, vas a cortar esta partecita, ¿verdad? Es que me quedé. No, también se vale así. Okay. Me quedé trabada un poquito. Bueno, ahí va. Sí, perdón. También está esta parte en cuanto a cuando vamos construyendo, como tú decías, a través de los hechos de la vida, del ejemplo con los hijos, y que a lo mejor no vamos conectando
de la manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas la palabra, ¿verdad? Que tú dices, hablabas ahorita de por qué congregarse, por qué unirse, por qué reunirse, ¿no? El escuchar ciertas palabras. Incluso hay hasta una película de Denzel Washington que se Ese es mi llama, actor favorito también. sí, muy bueno, se Ah, llama el libro de Elías. cómo no. Y entonces ahí palabras más, menos, están buscando un libro en el futuro, ya se acabó el mundo, ya estamos en una nueva generación y así, ¿no? Y están buscando cómo reconstruir la comunidad y están buscando la Biblia. Y entonces, por los terroristas, los malos, los buenos, todos están buscando la Biblia para poder continuar con esa comunidad. Entonces van y le dicen al malo, oye, es que no la encontramos, ya no encontramos la Biblia. Y le dicen, pues hay un chorro de libros más, mira, ya te trajimos un chorro de libros. Y él decía, no, tiene que ser ese libro y tienen que ser esas palabras, porque esas palabras son las que inspiran el espíritu de las personas, ¿no? Entonces, el escuchar la Biblia o el escuchar estas palabras positivas te van construyendo, te van enfocando el pensamiento. Ahora, insisto, el meditar en la palabra, el orar, el conectar con Dios es una forma de meditación, ¿verdad? Es una forma de traer el focus de atención, la atención plena, el estar enfocado, el encontrar en estos silencios también la calma de la mente y enfocar a través de esta meditación ese propósito. Ahora, yo en general siempre digo que no pertenezco a ninguna religión, pero siempre estoy conectada con Dios y he elegido que Él sea el Dios de mi vida. Y en general estoy conectada para el trabajo, para esto, para aquello. Sin embargo, cuando ya quiero apagar todo y quiero concentrarme, ¿verdad? Y ponerme, ahora sí, pues ya voy a orar y me voy a concentrar. Y es una lucha interna en mi mente, porque es, ay, oye, pero tenías que hacer no sé qué, espérate, estás orando. No, pero no ores de esta forma, óralo de manera afirmativa, Lucía, y estoy, ¿no? Y es una batalla. Entonces, pero finalmente me voy enfocando, ¿no? Sin embargo, cuando llego ahí a la iglesia, cuando están ahí que a veces llego un poquitín tarde, ya saben cómo es uno, ¿verdad? Es como si yo llegara y me conectara de inmediato. Es algo inmediato. Si yo cierro los ojos y ¡fum! ¡Pum! Inmediato. Entonces, entendí. Hay hasta una teoría ahí de Sage o algo así, que pues juntos la energía que se maneja en ese grupo y la presencia que se manifiesta al estar todos unidos en armonía, enfocados en el bienestar propio y de los demás, es lo que hace la diferencia. Esa es mi experiencia. Y no me pongo religiosa. Quien me conoce sabe exactamente cómo soy. Pero eso es lo que yo encuentro ahí. Explícanos qué sucede. Bueno, creo que, mira, ahí oramos. Este martes estaba orando con la congregación y yo le pedí al Señor, porque muchas de las veces estamos nomás pide y pide y pide, Señor, ayúdame, y pide, y esto y esto, pero nos alejamos del propósito. Uno de los propósitos del Señor, creo yo, que es buscar su presencia, su amistad, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La oración. La oración es la que tiene el poder, el unirnos como hermanos, donde dice 2 o 3 estén reunidos, ahí estaré yo. Entonces, tú debes de saber más que nadie, como tú dices, los afanes de la vida. En tu casa estás pensando en esto. A mí también me pasa que yo quiero orar y, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro y tengo que hacer el otro. Y es una batalla campal, no con el diablo, es con uno mismo, con su mente, ahí está la batalla. Entonces con tu carne, que tengo que hacer esto, que voy a hacer el otro. Y buscas cualquier excusa para desenfocarte y de buscarle al Señor en oración o en su palabra. Entonces la presencia del Señor pues es
unirnos en oración. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia? Pues que estamos todos juntos, enfocados, como tú dices, en buscar en la presencia. Queremos experimentar más cosas. Nosotros oramos los martes y cuando tenemos las veladas, queremos experiencias nuevas, queremos sentir su poder, no solo con palabras, porque la palabra de Dios debe de estar acompañada con poder, como lo hizo Jesús en su ministerio. Siempre Totalmente. hubo poder. Entonces, no solamente es la palabra, por eso oramos por enfermos, hacemos liberaciones, porque eso nos mandó el Señor a hacer. Entonces tú conoces más que nadie que hay un límite y que ahí es donde interviene el Señor, porque el poder del Señor es ilimitado. Entonces buscamos la presencia, queremos más, queremos experimentar más cosas, que sabemos que hay más cosas con el Señor. Entonces eso es lo que oramos en la iglesia, en la congregación, de que cada persona que entra ahí sienta su presencia y se conecte con el Señor. Como tú lo has experimentado, yo creo que todos lo experimentamos. Y no lo digo yo, tú sabes que casi yo nunca hablo de mí. Y es más, ahorita estás conociendo más de mi vida, porque mis prédicas siempre son dirigidas al Señor. Entonces, la presencia del Señor para mí es fundamental en cualquier iglesia, porque esa va a ser lo que va a cambiar y va a transformar y te va a hacer regresar a ese lugar. Y como diría Eric Fromm, el buen ser te lleva al buen tener, o busca primero el reino y lo demás será añadido. Así Ahora, para poder cumplir ese propósito, y una vez que ya tienes esa fe y esa fuerza y esa unión de la comunidad, de tus hermanos, ¿verdad? O de las personas que se unen contigo en oración, tendrás que saber pedir y tendrás que aprender a usar la palabra. Y yo voy a traerme la metáfora de Pigmalión, ¿verdad? Que dicen que Pigmalión, el guardián de los jardines de Afrodita, y tenía él en medio de ese jardín una estatua de una mujer muy hermosa, y él en las tardes se sentaba y se ponía a ver a la diosa Afrodita y le decía, a su estatua, y le decía: eres tan hermosa. Si tú tuvieras vida, serías una mujer amable, dulce, tierna, inteligente, y hasta sabrías hacer mole, ¿no? O sea, te tiraba su rollo de si tú tuvieras vida. Entonces los dioses ven a Pigmalión y van con Afrodita y le dicen: oye, pues Pigmalión ya se volvió loco ahí solo en los jardines hablando con una piedra. Pues vamos a darle vida a la piedra para que Pigmalión tenga pues a esa mujer. Y lo más importante es cuando Afrodita dice: sí, vamos a hacerlo. ¿Y saben qué? Que sea como Pigmalión ha dicho. Entonces, es tan importante lo que hablas, lo que dices, cómo lo expresas, cómo lo pides, ¿no? Yo estaba viendo los ejemplos entre David y Jeremías, ¿verdad? Que Jeremías, ya es que yo me identifico con los dos, pero a veces más con Jeremías el chillón. Y ahí estaba Jeremías: Señor, ¿por qué nos haces? Y David, ¿qué? David hacía poemas. Y David decía: gracias porque me libras de mis angustiadores. Es decir, él tenía una forma específica de pedir, ¿no? Yo decía: ¿por qué? Yo tenía un conflicto, a ver, pastor, tenía un conflicto porque yo decía: bueno, ¿por qué si Saúl también se arrepintió? Saúl también fue con Samuel y dijo: oye, pues sorry, la regué por haber hecho el sacrificio, ¿verdad? Y se arrepiente. ¿Por qué Dios lo desechó? Él le dijo: no, pues aunque te arrepientas, pues de todas formas vais, ¿verdad? Y a David, que hasta hizo cosas peores, sí. dijo: ay, chiquito, te perdono, tú eres conforme en mi corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo está esta parte de pedir, expresar, ser, sentir a la hora de orar y pedir ese propósito, ¿no? O visualizar ese propósito? Ay, pues es algo, es complicado porque no sabemos, bueno, sabemos que ahorita el Señor tiene mucho amor con nosotros y mucha misericordia.
Entonces, a pesar de nuestros errores o lo que la reguemos, se me va a salir de repente lo cholo. Entonces, Así es. El Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Y creo que, no sé, me preguntas tú por qué uno sí, por qué otro no. Hay cosas que el Señor hace, pues Él es soberano, Él puede. Yo después, más adelantito, me contesté a mí misma y dije, es por las emociones, por el sentir. Porque aunque Saúl se arrepintió, Saúl siempre dijo, pues sí, la regué, pero por esto. Porque fulano, porque aquello, porque aquí, o sea, sí, perdóname, es que los demás me obligaron, perdóname, es que esto, perdóname. Y David decía, ay, estoy bien menso, Señor. Sí. Sorry, perdón, destrúyeme si quieres. O sea, Sí. no soy nada, la regué. O sea, de plano, yo pienso que esa era una buena diferencia. Entonces, recapitulando, digamos, o bueno, ¿tú qué piensas? Sí, pues es que es como dice el Señor, se fija en tu corazón. Tal vez él tenía unas intenciones, pues ya lo podemos ver muy claramente. Y David era humilde, era humilde. Entonces yo creo que un corazón humilde y que sabe que tal vez la podemos estar regando, pero ¿sabes qué, Señor? La regué otra vez, perdóname. Yo sé que la riego, pero si, ay, hombre, pues la hizo mal y que esto, ahí entra la soberbia, ¿no? Entonces, creo que por esa cuestión, pues hizo una de las partes a David conforme a su corazón. Entonces, a David, pues también la regó un chorro de, como tú dices, la regó, pero tremendamente. Pero, ¿cómo pudo llegar a ser David a tener un corazón conforme al Señor? Pues yo también lo veo ahí en los salmos. Pues él era un enamorado, él usaba la palabra totalmente en positivo, en afirmaciones amorosas, en afirmaciones de fe, de resguardo. Pues creo que contigo cotorreaba hace poco que te decía, pues yo como Juan, a mí Dios me quiere un chorro, ¿verdad? Yo soy la favorita, ¿verdad? Sí. O sea, la percepción que tenía David en esa parte era parte de lo que marcaba el propósito y es como quiero ir ya concluyendo el tema de este podcast, que es cómo ir declarando la palabra de manera positiva. Y me refiero a la palabra, no solo a la palabra de la Biblia, sino a la palabra que haces diariamente, en esas conexiones, en el aprender a orar, el pedir como nos conviene, ¿verdad? Y el pedir en positivo, en afirmativo, aprendiendo esta parte de David, que también tenía sus momentos donde decía, aquí estoy, de verdad, humilladote, pero al final los salmos terminan, pero tú me levantas, tú sostienes mi cabeza, tú me eres y mañana tempranito me levanto y siempre tenía este empuje para visualizar el propósito que Dios le había dado, que a él lo tenía muy específico, que era gobernar el pueblo de Israel, ¿no? Así es, pues yo entiendo que la Biblia misma lo dice, ¿verdad? Tu lengua tiene poder. Lo que tú declaras tiene poder. Si eres negativo, pues entonces cosas negativas vienen a tu vida. Obviamente, si eres positivo, te echas ánimo enfrente del espejo, ¿no? Yo lo puedo, yo lo voy a hacer, me forjo estas metas, estos objetivos, voy por esto, voy por el otro. Obviamente, pues, y ya con la fe y con el poder y el Espíritu Santo respaldado, claro que se va a hacer. Tiene que llegar el momento de que se materialice eso, porque eso es la fe. La fe es declarar y decir, no, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque nos vaya de la fregada. A veces porque nos está lleno, ¿verdad? Entramos en desánimo, en depresión. El que diga que un pastor no entra, no, hombre, entramos en desánimo. A mí me han dado desánimo, aún me pongo triste y esto, pero ahí te agarras de la palabra del Señor y como ese dice versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces de ahí te agarras de la fe, pues de algo te tienes que agarrar y nosotros que conocemos del Señor, de ahí nos tenemos que agarrar. No hay otro lugar y no hay mejor fuente que la del Señor. Que la del Señor. Entonces yo lo invito ahí a donde usted esté, que se tome 3 minutos diarios para conectarse con Dios, con este poder superior que nos traiga
este propósito y que nos ayude a enfocarnos o a veces a conocer y reconocer el propósito. En el silencio siempre está el conocimiento. Entonces, pues muchas gracias, Isaac, por ayudarnos a construir el tema de hoy y yo espero que usted haya encontrado varias respuestas a esta parte de cuál es el propósito de mi vida, pero le platico que la mayoría de mis pacientes que se preguntan eso, pues encuentran sus propias respuestas en terapia. Así que cualquier duda que usted tenga, si usted quiere que hablemos de algún tema, pues acuérdese que tiene ahí la posibilidad de preguntarle a Lucía. Y entonces, para despedirnos, Isaac, dinos dónde nos pueden encontrar. Háblanos de tu canal de Spotify, de Comunidad de Fe. Cuéntanos. Bueno, tenemos un podcast también ahí, que es lo que grabamos solamente las predicaciones domingo tras domingo. Entonces, ahorita, ¿dónde nos pueden encontrar o dónde podemos estar? Donde nos estamos reuniendo, que es en la calle Panamá, número 764, que es dentro de la preparatoria Limer. Por lo pronto estamos ahí. Pronto creemos que el Señor nos dará nuestro lugar donde congregarnos, y cualquier cosa que les podamos ayudar, aquella persona que necesite esa fe o ese propósito de parte de Dios, con gusto les ayudamos. Danos tu número de teléfono, tus redes sociales y el nombre del canal de Spotify. Bueno, mi número de teléfono es 656-296-1082. En mis redes sociales estoy como Isaac.Madera. El Spotify lo tenemos como Comunidad de Fe. Correcto. Comunidad de Fe, pero les dejo el link. No sé, no me acuerdo realmente cómo está. Pero así me pueden contactar por WhatsApp o contigo. Sí, también ahí puede escribirnos y preguntarnos dónde lo puede encontrar. Usted pregúntele a Lucía y pues muchas gracias, Isaac, por ahora sí que tomar el propósito de tu vida y ser un faro de luz para muchos de nosotros que a veces necesitamos esa luz de esperanza. Y pues gracias también a ustedes que nos están escuchando. Nos vemos pronto en nuestro siguiente capítulo y acuérdese que puede vernos en adiarionoticias.net y nos encuentran en Spotify, YouTube, iTunes, en todas las plataformas, y pues nos vemos en otro episodio de Pregúntale.